Canal 50, el canal de las grandes producciones, presenta Punto de Encuentro, un espacio de entrevistas a personalidades tocando diferentes temas de mucho interés nacional, conducido por el doctor Gerardo Sosa Ramos. Bienvenidos al Punto de Encuentro de hoy. Cómo Libia apoyó al movimiento revolucionario en Centroamérica, en Suramérica, en Asia y en todo África. Entonces, ¿por qué razón? Porque Libia dijo, la riqueza de los pueblos africanos, de los pueblos de Asia, debe pertenecer a los pueblos de Asia y a los pueblos de África. La riqueza del Brasil debe pertenecer al pueblo brasileño. La riqueza de Venezuela debe pertenecer al pueblo venezolano. Como la riqueza en Libia pertenece a los libios. Entonces, Gaddafi planteaba una revolución mundial y Gaddafi decía, esta revolución de Libia con sus recursos debe apoyar a todos los pueblos del mundo. Y como ese planteamiento de Gaddafi ponía en cuestión al capitalismo, porque el capitalismo es la riqueza de unos pocos y la riqueza de todo el país en manos de unos pocos explotando a toda la población del país. El socialismo dice, la riqueza de la población, los recursos de ese país deben repartirse a toda la población. Esa es la base del socialismo. Entonces, Gaddafi impulsaba un modelo económico que es antagónico del modelo económico capitalista. Por eso el capitalismo le declaró la guerra y declararon a Gaddafi el perro del mundo, el perro del desierto, el dictador, el comunista, no sé cuántos insultos Ronald Reagan emitía a diario en contra de Gaddafi, y Gaddafi lo que estaba haciendo era construyendo el gran río subterráneo, construyendo la reforma agraria, construyendo universidades, construyendo hospitales en beneficio del pueblo libio y apoyando a las revoluciones del mundo. Por esa razón, en los Estados Unidos, con Ronald Reagan a la cabeza, un gran genocida y un gran criminal, decidieron bombardear Libia. Y bombardean Trípoli, la residencia donde vivía Gaddafi. En ese momento, afortunadamente, Gaddafi no se encontraba en su casa y 150 aviones partieron de Inglaterra rumbo a Trípoli para bombardear Libia. Y en ese bombardeo muere la hija de Gaddafi, Hana, y mueren 100 militares del ejército de Libia, y mueren niños, mujeres, ancianos que estaban alrededor de la residencia de Gaddafi. Y ese ataque se dio por la simple decisión de querer atacar. La decisión de querer atacar era una respuesta del capitalismo norteamericano de a que Gaddafi se negaba a negociar con los Estados Unidos el petróleo libio. Y Gaddafi decía, no, el petróleo libio debe beneficiar a los libios en primer lugar. Y como Gaddafi apoyaba los movimientos revolucionarios del mundo, desgraciadamente se dio el bombazo a un avión que cayó en la ciudad de Lockerbie y le atribuyeron a Gaddafi ese bombardeo. Y en respuesta a eso, y sin analizar y sin estudiar ni investigar qué fue lo que pasó en realidad, dijeron la culpa de esto es de Gaddafi. Y le echaron la culpa a Gaddafi y a continuación mandaron a bombardear Trípoli. Y qué interesante eso, porque le echan un montón de culpas y yo quería que usted nos aclarara de esos aspectos o temas o tópicos, porque dicen que la masacre en Múnich, en la discoteca también de Alemania, de la caída de esos dos aviones. Bueno, en la discoteca de Alemania Gaddafi no tuvo que ver nada. Ahí está. Ahí no tuvo que ver nada. A raíz de la gran campaña mediática que se da con el avión que cae en Lockerbie, lo que hace el gobierno de Libia y lo que hace Gaddafi es decir, bueno, vamos a parar toda esta campaña y vamos a indemnizar a todas las familias afectadas de los familiares de ese avión que cayó, de los que iban dentro de ese avión, para que toda esta laraca y todo este ruido que hay alrededor nuestro se acabe y nosotros podamos seguir trabajando en paz. Y Gaddafi hizo una indemnización multimillonaria a todas las familias de los que iban dentro del avión y que murieron cuando ese avión cayó. Es a raíz de que Gaddafi indemniza a todas estas familias que el capitalismo mundial le empieza a quitar el bloqueo a Gaddafi.
y empiezan a decirle a Gaddafi, pues vamos a hacer negocios. Entonces Gaddafi le dice, ok, nos vamos a aliar, nos vamos a asociar, inviertan en Libia. Y entonces vienen las grandes petroleras de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, de toda Europa, pues sobre el pastel libio. Y todas empiezan a llamar a Gaddafi el gran héroe de Libia. Todas empiezan a buscar a Gaddafi y todas empiezan a pasearse por las cortes de Europa con Gaddafi de la mano. Y todos los grandes dirigentes políticos de Europa se toman la foto con Gaddafi. Y ahí tenemos a Sarkozy, tenemos a Tony Blair, tenemos a Berlusconi, tenemos al rey de España, tenemos al mismo Obama fotografiándose con Gaddafi, y para todos ellos Gaddafi era su gran socio y su gran amigo. Pero ojo, el capitalismo no quiere socios, el capitalismo no quiere aliados, el capitalismo quiere ser dueño de todo, y por esa razón ahora a Gaddafi lo están atacando porque se quieren quedar con el petróleo completo y no quieren darle ningún beneficio al pueblo libio. Por esa razón, en el año 2009, en enero del 2009, Gaddafi reúne al gobierno libio y le dice, señores, vamos a terminar la sociedad con las petroleras europeas y norteamericanas porque se están llevando sus ganancias a sus países y nos están quitando la riqueza a los libios. Y es a partir de enero del 2009 que se empieza a organizar la contrarrevolución en Libia desde Inglaterra, desde Estados Unidos, y a la cabeza el Mossad israelita. Porque en todo este asunto no se dice y no lo dice nadie, pero los organizadores de la contrarrevolución en Libia son los norteamericanos, la CIA norteamericana, el Pentágono norteamericano, los grandes militares y la gran potencia militar de Inglaterra, el Mossad israelita, son los grandes organizadores de la contrarrevolución en Libia. Si usted observa en la televisión a los famosos rebeldes, guerrilleros, mercenarios en contra de Gaddafi, usted se encuentra con gente armada, con armamento de grueso calibre. Ahí nadie anda con una pistolita o un rifle 22, ahí todo el mundo anda con antiaéreas, todo el mundo anda con metralletas de alto poder y nadie trae pistolitas. Ahí todo el mundo anda muy bien armado. Ese armamento, ese alimento, ese vehículo, esa gasolina, ese dinero para movilizarse está financiado por Estados Unidos, por Inglaterra, Francia, y por Francia y por Israel, que son los grandes organizadores de toda esta gran contrarrevolución que tiene como objetivo quebrar la resistencia del pueblo libio. y no solo de Libia, sino de todos los países árabes. Ahora, queremos hacer un llamado a todos nuestros teleaudiovidentes para que si quieren participar del programa acerca de los amigos de Libia con el ingeniero José Antonio López Huelva, pues ahí tenemos el teléfono en pantalla, 2531 1628, pueden llamar con toda la tranquilidad del mundo para aquella inquietud que usted le esté queriendo llevar a tener una mejor respuesta, pues aquí la van a encontrar. Ahora, hay una cosa, ingeniero, en esto que usted tocó de Israel. Israel diariamente está bombardeando y matando a los palestinos y nadie les dice nada. Y si les dice, nunca los entran a un juicio de verdad. Hola, muy buenas noches. Hola. Buenas noches. Bueno, se me fue la llamada. Entonces, se ha dicho que la política exterior de los Estados Unidos se dirige desde Israel. Entonces, en Estados Unidos no manda el Pentágono, no manda el presidente, el Congreso ni el Senado, sino que manda una élite de judíos. Y por eso es que tienen esos grandes beneficios. Yo lo que he sabido en todo lo que he investigado, el territorio palestino es meramente palestino. Ni un solo milímetro le corresponde a Israel. Hoy están aduciendo que la Biblia les manda tener ese terreno, pero lo que yo encontré en mis investigaciones hace años ya, Israel significa gente de mente iluminada. Entonces, por lo tanto, los palestinos se están apropiando cada vez de más territorio
matan, bombardean a los palestinos, que solo son misiles contra palos o piedras, son condenados. Por ejemplo, en ese cargamento de los barcos que llevaban alimentos a la zona de Gaza, lo asaltan como que fuera una cosa de película, matan a 9 turcos, hasta la vez no han dicho nada, arman un truco de ir a sacar a un líder de Hamas de Qatar con un montón de pasaportes falsos de varias nacionalidades, nadie le ha dicho nada. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Ricardo, tu programa para Sí. hacer una consulta. Con gusto, cómo no. Sí, señor invitado. Mire, usted habló de un planteamiento del socialismo que dice que la base es de redistribuir la riqueza, decir de que la riqueza de lo que han acumulado unos pocos se distribuye a la mayoría, pero la pregunta es cómo y de qué manera sería esa redistribución, ese planteamiento, cómo lo hace el socialismo. Ya se lo va a explicar aquí el ingeniero. Muchas gracias por su participación y por estar acá con nosotros. Gracias. Feliz noche. Bueno, y una pregunta, ¿cómo se distribuyen todos esos beneficios a la población? Que ya usted ya dio a conocer algo de eso, pero valga como una reafirmación de eso mismo. Correcto. El socialismo es un modelo económico basado en el reparto de las riquezas de un país al pueblo en producción. Las riquezas de un país, independientemente del país que sea, las produce el pueblo trabajador. Los obreros, los campesinos, todas las gentes que trabajan son las que generan el gran volumen de riqueza, la producción nacional de un país. En los países capitalistas existen los patrones, existen los capitalistas que son los dueños de las grandes propiedades, de las fábricas, de los bancos y de todos los medios de producción, y son ellos los que se quedan con la riqueza que produce el pueblo. En un país, en un modelo económico socialista, esa riqueza que se produce en el campo, esa riqueza que se produce en las fábricas, esa riqueza misma que se produce hasta en los bancos, en las grandes empresas de la electricidad, se distribuye equitativamente de acuerdo a la producción de cada quien en un plan nacional de distribución de riquezas que beneficia a toda la población y donde se contempla además un plan y un programa nacional de salud, de educación, de cultura, de estructura de carreteras, de hospitales, de universidades, para que toda la población goce de los beneficios de esa producción de la gran riqueza que está generando toda la población. En el caso concreto de El Salvador, los campesinos salvadoreños, los obreros salvadoreños, los oficinistas salvadoreños, los profesores de las escuelas, universidades, los médicos, todas estas personas son trabajadoras que hacen posible que El Salvador exista y que son los que producen la riqueza que sostiene al país. Bueno, las ganancias producto de la venta de toda esa riqueza no se distribuye equitativamente entre el pueblo salvadoreño, no. Esa ganancia le queda a los dueños de las fábricas, a los dueños de las afincas, a los dueños de las haciendas, a los dueños de las clínicas, a los dueños de todas las propiedades, a los dueños de los bancos, y ellos son los que se quedan con la riqueza. Al pueblo le dan nada más una partecita para que el pueblo no se muera de hambre y al día siguiente llegue a trabajar para seguir siendo explotado, le vuelven a dar una partecita para que no se muera de hambre y al día siguiente se reproduzca y vuelva a ir a trabajar y así por toda la vida. Nacen sus hijos y sus hijos nacen bajo el mismo sistema y siguen siendo trabajadores explotados y asalariados. Ese salario sirve para reproducir la explotación de la riqueza que ese obrero, ese campesino, ese médico, etcétera, está produciendo en este país. Un modelo socialista haría que esas riquezas se repartan proporcional y equitativamente para que todos seamos ricos. Fíjese que tanto que se rechaza, se critica, se hacen señalamientos negativos al socialismo del siglo XXI. Pero cuando uno busca ese conocimiento, se dice que los fundamentos del socialismo del siglo XXI
están contenidos en lo que nos acaba de expresar el ingeniero López Huelva. Primero, compañerismo, solidaridad, amor, libertad, igualdad. ¿Y a quién le va a parecer que eso sea malo? Solo aquel, como él lo acaba de decir, que busque nada más la explotación de los recursos a costa del esfuerzo ajeno, y yo saco la mejor ventaja de todo eso. Canal 50, el canal de las grandes producciones.